Bienvenidos hoy a un espacio más a esta escuela de regeneración humana llamada Conocimiento de sí mismo. Me presento con todos y cada uno de ustedes, mi nombre es Jaciel. El día de hoy vamos a continuar con nuestro mismo curso. Hoy vamos a hablar sobre la conferencia número 45 de fase A, que lleva como título ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante. Vamos a estudiar algunos aspectos que nos impiden tener los resultados esperados, esos resultados positivos en nuestras propias prácticas. Y vemos que este mismo curso es completamente práctico. Aquí entregamos algunas herramientas para poderlas utilizar, para poder llevarlas para despertar nuestra propia conciencia a un 100%. Es un curso completamente gratuito que han dejado los maestros. Y nosotros cuando comenzamos a escuchar, por ejemplo, cuando es gratuito, pensamos a decir o a pensar o a tener un concepto que nos sirve, que es una mentira más de todas esas mismas cursos que existen por allá afuera, que solamente hacen parte del montón. Y vemos que este mismo curso es completamente gratuito, no por el objeto de que no sirva, que no funciona, que sea una mentira, sino a ninguno como humanidad nos alcanzaría para poder pagar un conocimiento de esta misma magnitud. Entonces, aquí la misma invitación y la misma incentivación es invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que comencemos a practicar con ese mismo anhelo, con esa misma forma de atrevernos, ¿sí? En poder averiguar si este conocimiento es puro o es completamente falso. Pero, ¿qué se necesita? Se necesita practicar, se necesita ponerle empeño, se necesita tener esa misma iniciativa para poder comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar este mismo tema. Primero que nada, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y también si tienen alguna duda, alguna sugerencia, vamos a dejar un link en la misma descripción de este mismo video. Y bueno, pues cualquier inquietud que tengan nos vamos a poner a la brevedad posible con todos y cada uno de ustedes. También de la misma manera dándole las gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy por estos mismos gustos, de estos mismos espacios, de estos misma escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo. Y bueno, pues el día de hoy les agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación. Y bueno, pues sin más, pues comenzamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar un tema sobre los mismos aspectos que nos impiden tener resultados positivos en nuestro propio diario vivir, o para que nosotros podamos tener una cierta comprobación y una cierta experiencia en este tipo de conocimientos. Y vemos que la misma importancia de la misma práctica va a ser completamente importante. Así como nosotros comenzamos a practicar desde hace muchos años, desde que con nosotros éramos unos niños, cuando comenzábamos a caminar, cuando empezábamos a gatear. Y cuando comenzábamos a caminar, empezábamos nosotros a dar nuestros primeros pasos, nos poníamos de pie, nos caíamos y volvíamos a intentarlo. Y el día de hoy, en base a ese tipo de fracasos, y de ciertos éxitos o de ciertos aciertos, el día de hoy podemos caminar sin ninguna dificultad, sin ninguna duda que podemos hacerlo, que podemos realizarlo. Así que cuando nosotros nos comprometemos a poder estar una y otra vez, sí o sí, vamos a tener el resultado deseado de lo que nosotros queremos averiguar, ya sea en mundos superiores, por ejemplo, en el caso cuando nosotros entregamos unas herramientas eh, con el ánimo de poder comprobar dimensiones superiores como la práctica del desdoblamiento astral, en el cual vamos a poder investigar esa quinta dimensión y ahí vamos a poder averiguar muchísimas cosas, así como vidas pasadas, averiguar un cierto karma, quizás averiguar los astros que existen en el mismo sistema solar, quizás podemos tener la comunicación con un cierto maestro de la logia blanca, podemos comunicarnos con nuestro propio ser. De la misma forma, al momento de que nosotros podamos tener la oportunidad de poder practicar una práctica de meditación, una práctica de velar y orar, una práctica de sublimación de energía, una práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, transmutación de energía sexual. Bueno, pues muchísimas prácticas que entregamos aquí completamente gratuitas. Y bueno, pues el tema el día de hoy es por qué muchas de las ocasiones
pues no tenemos un resultado positivo y empezamos a vendernos ciertos conceptos completamente absurdos, donde pues decimos que no sirven y que no funcionan. Y vemos que todas las prácticas dan resultados positivos. Solamente el punto número uno, el punto clave, muchas de las ocasiones es la falta de constancia y la falta de perseverancia. Entonces, vamos a ver algunos de los mismos aspectos que pueden frustrarnos, podemos llegar al mismo fracaso. Y uno de los primeros aspectos va a ser la falta de concentración. Y si nosotros queremos ser unos buenazos, queremos ser unos duros en este tipo de prácticas, pues aquí lo importante primero es poder llegar a esa misma concentración. Y esa misma concentración es poder hacer todo, estar viviendo aquí y ahora en este mismo eterno presente. Y vemos que la misma concentración es la conciencia centrada en la acción. Pero muchas de las ocasiones, ya nosotros ya por cuestiones de la misma mecanicidad, por la misma rutina, nosotros comenzamos a hacer muchas cosas pues ya por como unos seres autómatas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conducir un auto, ya por la misma práctica, por la misma forma de que pues la confianza que le tenemos a nuestro propio automóvil, empezamos a conducir y después ya respondiendo ciertos mensajes de celular, ya sea por WhatsApp o de cualquier plataforma. Y entonces ya podemos ir conversando. Quizás si somos damas nos podemos ir maquillando en el mismo espejo, en el mismo retrovisor. Y vemos que todo eso, la misma demencia colectiva de una misma sociedad, nos ha dicho que hacer varias cosas a la vez ha sido sinónimo de productividad. Y vemos que todo eso solamente nos ha atrofiado nuestra propia mente. Y todo eso nos ha llevado a la misma dormir nuestra propia conciencia. Pero si nosotros pudiéramos realizar cada cosa a la vez, en este mismo aquí y en este mismo ahora, lograríamos lo que es la misma concentración. Y vemos que lo contrario a la concentración, pues es la misma distracción. Esa misma distracción que los mismos yoes, los defectos psicológicos quieren sacarnos del instante, de momento en momento. ¿Para qué? Para que ellos sean los que nos dirijan como unos mismos marionetas, como unos robots. Pero si realmente nosotros queremos salir de toda esa misma fascinación, de todo ese mismo hipnotismo que tienen esos mismos yoes, va a ser muy importante que sepamos nosotros cómo lograr esa misma concentración perfecta. Y esto lo estudiábamos un poquito en la misma conferencia número 21. En la conferencia número 21 de concentración y relajación veíamos esta misma lámina y veíamos que ahí para poder lograr esa perfecta concentración vamos primero que nada a tener un cierto objetivo. Y uno de los principales objetivos que hacemos en la vida diaria, muchos de nosotros cuando nosotros comenzamos a escuchar esa misma alarma en la mañana, tenemos un objetivo, ¿cierto? De comenzar a levantarnos. Ahí ya comienzan todos estos mismos agregados psicológicos a querernos sacar del mismo instante, a sacarnos del mismo eterno presente. Ahí ya comienza esas mismas charlas interiores, las preocupaciones, las tensiones, las emociones agradables, desagradables, tristezas, cierta ansiedad, cierto desdén, cierta debilidad. Ahí ya comienza como la planeación, la futurización y todo, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a tener eh, este pequeño cronograma en fijar primero un objetivo y principal, siempre, en todo momento, sentir nuestro propio corazón, sentir nuestra propia respiración, estar en esa misma estado de vigilia, en esa misma autoobservación, en poder dirigir esa misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interior, vamos a lograr ese mismo recuerdo de sí. Ahí, en ese momento, vamos a sentir nuestro propio corazón, vamos a tener un objetivo que va a ser, el primer objetivo es levantarnos de la cama. Ahí vamos a comenzar el primer objetivo. Posteriormente a eso, vamos a comenzar ¿a qué? A poder quizás redactar nuestro propio astral que vivimos en esa misma quinta dimensión. Posteriormente a eso, voy a inyectarle ese mismo ánimo. Ese mismo ánimo va a ser en comenzarlo a escribir. En ese mismo ánimo también voy a ir redactando y sabiendo cómo, qué es lo que me quiso decir mi propio ser para poder interpretar mi propio sueño. Ahí voy a comenzar a hacer, ahí se va a activar
lo que va a ser mi centro motor. Previamente a esto, el mismo ánimo, pues emerge del mismo centro emocional inferior, en donde está ese mismo fuego, donde está ese mismo ánimo. Ya recordemos que pues el mismo deseo es fuente de toda fuerza y ahí es el factor que nos va a dar ese mismo ánimo. Posteriormente, al empezar a hacer, activamos el mismo centro motor que va a comenzar a realizar las mismas actividades. Posteriormente a todo esto, fíjense que en todo nuestro propio diario vivir van a existir una batalla entre la misma oscuridad y la propia luz. En el caso de la misma oscuridad son todas esas mismas tinieblas interiores, los defectos psicológicos, esas mismas tensiones, esa misma preocupación, esa tristeza, esa nostalgia, ese vacío que se siente de instante en instante. Pero si nosotros podemos aplicar la práctica de la muerte psicológica y volver a ese mismo estado de vigilia, ese mismo recuerdo de sí, vamos a poder ir ganando esa misma batalla con todos esos mismos yoes, con todos esos mismos agregados psicológicos. Y vemos que si nosotros comenzamos a aplicar esta misma técnica para lograr la perfecta concentración, vamos a lograr primero la concentración, vamos a lograr lo que es el mismo, la inspiración y vamos a lograr el cierto acierto. Entonces, para esto va a ser también muy importante tener lo que va a ser un cronograma de actividades. Así desde que tengamos nosotros desde la mañana, desde la tarde, desde la noche, todas nuestras propias actividades a realizar en todo nuestro propio diario vivir, vamos a lograr el éxito, vamos a lograr el acierto para cualquier momento de nuestras propias vidas. Y veamos que esto es algo muy importante. Mucho de esto nosotros podemos decir que es algo como una forma de poder decir que pues no sabemos hacer nuestras propias actividades, ¿sí? Que somos algunas personas tontas y vemos que no es cierto. Veamos que es muy importante tener un cronograma de actividades, así como nosotros íbamos a la escuela, en la primaria, en la secundaria, teníamos como un pequeño cronograma de todas las mismas materias que íbamos a ver en todo el día y lográbamos el éxito. Así de la misma manera, vamos a tener un cronograma de actividades, ya que va a ser nuestro plan para poder ir derrotando a todos esos mismos agregados psicológicos. Y vemos que esa es la misma batalla del diario vivir, ganar terreno de todos esos mismos agregados psicológicos que nos quieren sacar de ese mismo recuerdo de sí, de instante en instante y de momento en momento. Y vemos que todo esto lo vamos a poder lograr al momento que pues podamos ver la importancia que tiene poner primero nuestras propias cronograma de actividades y fijar primero nuestras propias prácticas para que de esta forma vayamos ganando terreno en el campo de batalla de poder ir logrando pues un cierto avance en poder lograr ir logrando cada vez más esa misma autoobservación, ese mismo recuerdo de nosotros mismos y de esta manera poder lograr un acierto en nuestro propio diario vivir. Entonces va a ser importantísimo que tengamos nosotros un cronograma de actividades para poder lograr ese mismo acierto. Y una cosa muy importante de esto es las recomendaciones para poder sabernos concentrar. Y esto va a ser primero que hagamos una sola cosa a la vez, sin pensar otra cosa, o sea, sin pensar en ninguna otra cosa para hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer cualquier cosa sin interrumpir, sin futurizar, sin recordar y manteniéndonos y centrados en nuestro propio corazón. Entonces, cuando nosotros comencemos a tener esa misma conciencia centrada en la acción, vamos a estar de la misma manera concentrados también en nuestras propias prácticas, porque muchos de nosotros queremos lograr una práctica de desdoblamiento astral, una práctica de meditación reflexiva, si en todo el día estuvimos desconcentrados, si todo el día estuvimos deambulando, y si de alguna forma nosotros queremos lograr el acierto en poder lograr, en averiguar esas mismas quinta dimensión, en poder hacer una meditación de koanes, poder experimentar ese mismo vacío iluminador de esa misma sexta, de esa séptima dimensión, pero si nosotros no logramos la misma concentración, esa misma conciencia centrada en la acción, pues de la misma forma, al momento que nosotros logremos una práctica, pues vamos a estar lo contrario a la concentración, que es la misma distracción. Entonces aquí la misma sugerencia es poder hacer una cosa a la vez. Una sola cosa en cada momento para poder tener ese acierto en esa misma conciencia centrada en la acción. Y vemos otro de los mismos aspectos que pues
son otro punto del fracaso del por qué las prácticas no tienen resultados positivos. Y veamos que aquí el punto número 2 va a ser la duda. Y la duda es el peor enemigo, ya que muchos de nosotros al momento de comenzar con esa misma incertidumbre, esa misma forma de empezar a imaginar, a empezar solamente a teorizar, nos quita mucho tiempo y aparte roba mucha energía y empezamos nosotros como a tener esa misma cierta forma de decir, esto no sirve, esto no funciona, esto será acaso que pueda yo realizarlo, será acaso que soy una o tengo un conocimiento puro y objetivo. O sea, cuando nosotros nos dejamos ir con la misma imaginación mecánica, nosotros comenzamos a perdernos en esas mismas charlas interiores, en todas esas voces que nos dicen que pues es algo falso, que es algo que no sirve, que algo que no funciona, que a lo mejor nos sentimos tontos, nos sentimos inferiores, ¿será que acaso solamente sea para puros personas avanzadas? Y entonces cuando nosotros caemos en toda esa misma fascinación, en todo ese mismo hipnotismo, lo que va a suceder es que vamos a caer en una cierta forma de incredulidad, en una forma de una cierta duda. Y ahí, ¿cómo vamos a poder salir de esa misma frustración de lo que nos genera la propia duda, lo que es la misma falta de fe? Y vemos que esa misma fe, lo que no buscamos aquí es una fe ciega, no es una situación en donde nosotros nos crean a nosotros, sino es el objetivo de que ustedes puedan comprobarlo, lo puedan experimentar de una manera directa, ustedes con su propio ser, porque cada persona tiene una chispa en su interior que es una misma manifestación de ese mismo ser, de esa misma fuente divina. Y si uno nos colocamos en disposición para que Él sea el que nos guíe, que nos oriente, que nos lleve de su mano poderosa, entonces en ese momento vamos a tener una experimentación, una vivencia de nosotros mismos. Y entonces al momento que comencemos a tener una cierta experiencia, empecemos a hacer, a practicar, a mostrar ciertas obras, se va a empezar a alimentar esa misma fe en una fe consciente. En esa misma fe consciente donde vamos a poder ir vivenciando una práctica de meditación y vamos a poder observar el poder grandísimo que tiene la Madre Divina para poder disolver a cualquier defecto psicológico. En el momento que comencemos a practicar la práctica del desdoblamiento astral, vamos a ir viendo, comprobando esas mismas dimensiones superiores, la quinta dimensión, vamos a poder investigar vidas pasadas. En el momento cuando nos comencemos a preparar como ciertos instructores, cuando comencemos a foguearnos, vamos a ver la capacidad que no sabíamos que teníamos, y eso se va a hacer a través de ir alimentándose a través de las mismas obras. De la misma manera como cuando un jugador de fútbol quiere practicar y quiere volverse el mejor en ese propio deporte, a él no le queda otra opción más que practicar y practicar y practicar, hasta de que de la misma manera pueda, no sé, hasta llegar a no fallar ningún tiro. Entonces, pero eso fue alimentado a través de las mismas propias obras. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos lograr esa misma continuidad, esa misma forma de empezar a comprobar y experimentar este tipo de experiencias que pues los mismos maestros lo han dejado para poder despertar nuestra propia conciencia y poder disolver todo miedo, toda frustración, depresión, ansiedad o cualquier vicio que nosotros queramos, que a lo mejor ya lo confundimos como normal en estos propios días, vamos a ver que sí se puede, pero todo es a través de ¿cuál? De la misma práctica, de nosotros que estemos constantes, estemos con esa misma perseverancia, que nos atrevamos, porque aquí lo importante es atrevernos, ¿cierto? Entonces, esa es la misma invitación para poder ir disolviendo ese segundo aspecto de fracaso que pues no nos llevan o no nos dejan poder que nosotros tengamos esos resultados positivos deseados. Ahora, otro tipo de los factores que nos van a poder como orillar al cierto fracaso va a ser el temor. El temor, veamos que ese temor puede llegarnos hasta volvernos como impotentes, como una cierta forma de paralizarnos a todo lo que nosotros queramos realizar, a todo lo que nosotros queramos emprender.
Y ahí veamos que el mismo temor tiene raíz en la misma imaginación mecánica. Esa misma imaginación mecánica donde siempre estamos pensando, idealizando, futurizando, planeando que si esto me va a pasar, que si esto me puede ocurrir, que si esto me va a lastimar, que si esto es algo como de hechicería, como de brujería, como si es algo como algo prohibido y así, ¿no? Entonces, cuando nosotros comencemos a tener esas mismas charlas interiores, eso lo que va a hacer es que la misma forma no va a empezar a comenzar lo que va a ser la voluntad, porque mientras que la imaginación consciente no empiece a resolver, la voluntad no va a comenzar a trabajar. ¿Y cómo es que es esto? Por ejemplo, en el momento el maestro colocaba un ejemplo. El maestro colocaba un ejemplo de como un ejemplo tan sencillo como es el caminar. Todos y cada uno de nosotros podemos caminar en cualquier zona plana, aquí en nuestra propia, digamos, en nuestro propio vecindario, en alguna cierta avenida, por la cierta acera. Pero si a nosotros nos dijeran que vamos a poder cruzar ya sea un cierto peldaño alto, donde por ejemplo sean unos 100 metros de altura quizás, y ahí decía el maestro de que pues en el momento que a la persona se le pusiera esa misma prueba en comenzar a caminar en esos mismos terrenos altos, la mayoría a través de su misma imaginación mecánica serían muy pocos los que quisieran atravesar este mismo peldaño. Y vemos que aunque tengamos o tenga esa misma seguridad, esos mismos barandales para no caernos, nuestra misma imaginación mecánica va a volar, va a dejarnos como a traicionarnos en estar como futurizando como si uno ya se hubiera caído, como si una persona ya se hubiera resbalado o como si esto fuera muy peligroso y así. Y vemos que la misma manera de caminar, ya sea en una parte plana, ya sea en nuestro propio vecindario, de la misma manera pues es en esos mismos peldaños. Lo que ocurre acá es que esa misma imaginación mecánica me lleva a futurizar, como por ejemplo a meterme en angustia, en ansiedad, ¿cierto? Entonces la raíz de ese mismo temor son propios defectos psicológicos, son propios temores que nosotros que tenemos ahí o que tuvimos o que se desarrollaron en el pasado, ¿sí? Quizás porque me resbalé en una escalera y entonces ahí viene ese mismo recuerdo que otra vez va a pasar, que otra vez va a suceder. Entonces ahí ya comienza la ansiedad, ya empieza a futurizar, ya comienza hasta propiamente a sufrir, ¿sí? Ese mismo sufrimiento que nos hace como unas víctimas, que nos hace sentir como unos impotentes y como unas personas débiles. Pero si nosotros vemos la raíz de todos esos mismos temores, de todos esos mismos miedos, que tienen la raíz en la imaginación mecánica, porque muchas de las cosas que a veces pensamos ni siquiera ocurren, todo está en nuestra propia mente, en esa misma pantalla mental que lo más único que nos produce es el no hacer, el no atrevernos, el no dejarnos realizar cierta actividad. Por ejemplo, lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Si por ejemplo tenemos el concepto que todas estas mismas herramientas que han dejado los maestros para poder averiguar esos mismos mundos superiores, como la práctica del desdoblamiento astral, pues que eso es algo para hechicería, es algo de brujería, es algo prohibido. Y si nosotros no empezamos a disolver todos esos conceptos errados que tenemos de estos mismos cursos, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a poder desarrollar, no vamos a poder comprobar, no vamos a poder experimentar. Y si nosotros tenemos el anhelo, el ánimo de despertar nuestra propia conciencia, va a quedar urgentemente resolver a todos esos defectos psicológicos a través de la misma muerte psicológica, en pedirle a nuestra misma Madre Divina, elimíname este yo de temor, Madre Divina, elimíname este yo de ansiedad, Madre Divina, elimíname este yo de frustración, Madre Divina, elimíname este yo de impotencia. Y mientras que nosotros vayamos pidiéndole muerte a nuestra misma Madre Divina, ella es la que tiene la facultad de podernos liberar de todo sufrimiento, de todo temor, de toda ansiedad, de toda esa misma emoción agradable o desagradable, de cualquier tensión, de cualquier situación que esté pasando por nuestro propio cuerpo, en toda nuestra misma máquina humana. Y veamos también la poderoso que tiene nuestra misma Madre Divina para poder desintegrar a todos esos defectos psicológicos. Entonces, cuando comencemos realmente a tener esa misma convicción en seguir
digamos, a nuestro propio ser, a esa misma voz interior que nos dice, venga, hagámoslo sin miedo al éxito, como dicen por ahí, bueno, pues así es la misma forma de poder tener esa misma actitud para seguir en este mismo camino o comenzar nuestro propio camino para despertar nuestra propia conciencia. Entonces, veamos un poquito que pues el mismo miedo, ¿cómo se puede vencer? Pues al momento que comencemos a autoobservarnos, empezamos a ver la raíz de todos esos mismos miedos y al momento de la misma práctica, de la misma muerte psicológica, vamos a ir eliminando todos esos mismos agregados psicológicos y como les venía comentando, mientras que la misma imaginación no resuelva, la voluntad no trabaja. Entonces, eso es uno del tercer aspecto del por qué estas mismas prácticas no dan esos resultados positivos. Y otro de los cuarto aspecto que va a hacer que pues tengamos esa misma como letargo, como esa falta de propósito, esa falta de comprobación, pues va a ser que pues tengamos un cierto objetivo. Así como una persona que es un mismo francotirador, una persona debe de tener como un cierto objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el, digamos, el destino, ¿sí? En el caso, si yo quiero hacer la práctica de desdoblamiento astral, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Sí? ¿Para qué quiero desdoblarme astralmente? ¿Qué quiero comprobar? ¿Sí? Quizás quiero comprobar una vida pasada, quizás quiero saber quién es mi pareja, ¿sí? Si nos encontramos solteros, quizás quiero comprobar algún karma, ¿sí? Alguna enfermedad que a lo mejor tenga y no sepa de dónde, cuál es su raíz. Quiera quizás averiguar si este conocimiento es puro, si es objetivo, si es realmente verdadero, que me lo pueda decir un maestro de la logia blanca. Se puede hacer. Quiero comprobar si los mismos astros de los mismos sistemas solar realmente son reales o solamente es algo de la misma ciencia subjetiva que nos ha vendido una idea a través de libros, a través de videos, ¿cierto? O sea, ¿qué queremos realizar? Entonces, cuando tenemos ese mismo objetivo, vamos a tener ese éxito en todas nuestras propias prácticas. Entonces, aquí lo importante de todo esto es que así como cuando tiene un cierto destino, cualquier tipo de transporte que tiene un destino, ya sea a cualquier ciudad, a cualquier parte que nosotros nos queramos dirigir, así nosotros tenemos que tener un destino, tenemos que tener un objetivo para poderlo comprobar. De la misma forma, cuando nosotros queramos meditar, cuando nosotros queremos ir estudiando un defecto psicológico, un detalle quizás de la misma ira, a lo mejor de la lujuria o del orgullo, vamos a ir teniendo el objetivo. ¿Qué quiero estudiar? A lo mejor del orgullo, el detalle de la inferioridad. ¿De dónde viene esa misma inferioridad? ¿De dónde viene que tengamos ese concepto que seamos tontos, que no podamos, que no tengamos esa eh, como esa perturbación que nos limita para poder hacer un cierto trabajo, para podernos desenvolver, ya sea para poder hablar en público o para poder estudiar un tema, o ya sea para comenzar a tener una vivencia sobre el caso de estos mismos estudios. Y bueno, lo importante de tener ese objetivo es para poder tener ese mismo acierto total en nuestras propias prácticas. Entonces, otro de los mismos factores que va a ser o una de las reglas, ¿sí? Para lograr el triunfo sobre las mismas prácticas va a ser el saber anhelar. Y el saber anhelar es parte del deseo y como les decía, el deseo es fuente de toda fuerza. Entonces, el deseo es algo egoico, pero un anhelo es algo superior. Y cuando nosotros sabemos anhelar, si nosotros queremos ese anhelo de despertar el 100% de nuestra propia conciencia, es tener ese anhelo espiritual para poder hacer este trabajo interior de nosotros mismos. Y cuando nosotros comencemos a ser osados, a saber osar, en ese mismo momento vamos a pensar a comenzar a atrevernos a intentar, ¿cierto? Entonces, cuando comencemos a hacer eso, también va a ir de la mano con el saber hacer, porque cuando nosotros nos atrevamos, el que va a empezar a actuar va a ser nuestro propio ser. Nosotros solamente vamos a ser una herramienta, vamos a ser un medio para poder hacer la voluntad de nuestro propio Padre. Así como lo dice esa misma oración universal, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros nos colocamos en disposición y nos ponemos a las manos de nuestro propio ser, todo empieza a darse
así como si fuera, digamos, sin ningún tipo de, pues, de contratiempo. Y entonces ahí cuando nosotros comenzamos a ser, es nuestro propio ser, es el que nos empieza a guiar. Y otra de las cosas muy importante, el saber callar. El saber callar quiere decir que cuando nosotros estemos en esos mismos mundos astrales y todo lo que nos comente nuestro propio ser, hay que saber callar, porque todo eso es para que nosotros nos dé una guía, una cierta sabiduría, una cierta comprensión. Y si nosotros comenzamos a hablar, ya sea con fulano, con mengano, con algún vecino, todas las vivencias que vivimos en el astral, ¿sí? Comencemos a decir pues todo lo que vivimos allá en esa misma quinta dimensión, el mismo ser pues nos irá como quitando o ya no nos va a ir dando cierta sabiduría y cierta comprensión. Lo que sí les podemos decir aquí en este mismo curso o en este mismo conocimiento, un servidor, que pues esas mismas quinta dimensión sí existe, sí son completamente verídicas, pero aquí la misma incentivación es que lo puedan comprobar todos y cada uno de ustedes. Así que pues esta sería la conferencia del día de hoy. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos para poder servir y bueno pues les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado. Y bueno, pues les deseo que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, vamos a estarla resolviendo en la misma caja en los comentarios. Y bueno, pues yo me despido de todos ustedes y que sigan pasando un excelente día.